oculto, la verdad se revela, entre hechizos y misterios vuela, rasga el guía con voz ancestral, cruzamos el umbral. Saludos, brujitos y brujitas, con ustedes Rasgar Rascando de la Sacuica. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que, bueno, parece que a alguien le fastidió el título anterior, y eso es que netamente es informativo. Hemos omitido decir nombres o la agrupación para hablarlo en general, pero bueno, alguien se picó. Pero al picarse, empezaron a decir una serie de, empezaron a hacer videos con información que siento de que, claro, tienes información, pero no tienen investigación histórica, teológica de lo que están hablando. Y la verdad es que mal no lo tienen, pero sí la forma. Y por eso hablar de satanismo es también un poco más complejo, porque no hablamos de una escuela, hablamos de muchas escuelas que nacen en diferentes momentos de la historia. Pero hablar de satanismo tradicional, como que no existe. O sea, si alguien asumió y le llamó a su camino satanismo tradicional, bacán, pero en la literatura moderna, en las publicaciones, casi la mayoría de personas que tienen una corriente y que se vuelve, digamos, conocida, trata de tener libros para que su información o su doctrina de este camino se pueda distribuir, ¿cómo se puede decir? Compartir, ¿no? Y el hecho de que no haya un argumento semejante en la literatura moderna, en inglés, en español, en alemán, en italiano, en el idioma que quieras, ya nos hace dudar un poco de la propuesta. Y bien, vamos a decirlo bien, ¿no? En el episodio anterior teníamos a mi amigo Barsai, que es un practicante de la magia ceremonial de la Golden Dawn. Él es una facción de la Golden. Recuerden que la Golden Dawn, después de que cerró, digamos, la Golden Dawn original, se aperturó una nueva, que es la matutina. Posteriormente se publica o se revela al público todos los rituales de la Golden Dawn, que son formativos, y las personas de manera autodidacta empezaron a desarrollarla, y entre ellos estuvieron los Ciceros, quienes tuvieron contacto directo con los fundadores anteriores, entre ellos Israel Regardie, y ellos, por ejemplo, ya han constituido la persona jurídica, la Hermetic Order of the Golden Dawn, y con ellos también se ha empezado a publicitar estos libros, se difunden los libros de Israel Regardie, así como los de ellos, y tienen también su forma de que cada uno pueda desarrollar el camino. Entonces, hasta ahí, digamos, nosotros podemos entender la corriente de la Golden Dawn. Por ejemplo, el satanismo también tiene una corriente, tienen autores que desarrollaron esto. Primero nace el culto, se hace una corriente, tiene popularidad, tiene, digamos, personas que lo siguen, y en un momento determinado el core tradicional o el core de la transmisión de lo que se está aprendiendo deciden sistematizarla. Y esa sistematización son los libros que se publican para mantener cierta doctrina, cierta corriente, y que esta se difunda y se transmita. Esa es la palabra que está buscando, transmitir. Se transmita. Entonces, nosotros tenemos, personalmente yo he sido parte de la iglesia de Satán, de Anton Szandor LaVey, cuando era más joven. Me reunía con un grupo de amistades de aquí, que eran personas que vivían en Miraflores, en Barranco, San Isidro. Nos reuníamos, hacemos nuestros rituales, ellos viajaban a Estados Unidos, traían los libros en inglés, practicábamos. Y era genial, porque en la visión de Satanás de Anton Szandor LaVey está basado en una contracorriente y es una propuesta humanista, más que teológica, mágica, además, ¿no? Pero se trabaja mucho el lado interno, porque nuevamente la influencia del telema de Crowley, donde establece que uno es Dios, ¿no? Y cada ser humano es una estrella, nos da un camino muy claro de cómo podemos nosotros ir desarrollándonos en un aspecto distinto en esta vida y disfrutar de esta vida. Y hasta ahí es genial la filosofía. Es más,
yo recomiendo que lean el libro de la Biblia satánica, en Don Lavey, si quieren tener una vida práctica, ¿no? Una vida donde no tengan arrepentimientos y tengan una filosofía práctica de hacer las cosas. A veces a mis amistades les digo, ¿cómo se llega al éxito? Bueno, primero ser práctico. No te pongas a pensar en tus seres queridos, porque son tu familia, tus amigos. Si tú no estás bien económicamente, no puedes disponer lo poco o nada que tienes hacia otra persona por la necesidad, porque simplemente no creces. Parece egoísta, pero yo te diría primero, o preocúpate por ti, crece económica, profesional, técnica o en lo que quieras, en cualquier campo que quieras. Y cuando hayas crecido y tengas una economía, recién puedes apoyar a los demás. Yo hago eso. Yo hoy en día a mis amigos, a quien puedo, lo apoyo y sigo desarrollándolos. Y ellos ahora pueden desarrollarse económicamente porque ya no hay una preocupación de, hoy ahora tengo que apurarme para pagarle. No, hagamos negocios, hagamos tales cosas. Y yo me dedico a invertir, aparte que soy abogado. Entonces, eso es un tema práctico de la filosofía de Lavey, por ejemplo. Muy aparte de tener más autoconfianza, desarrollar una mejor autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la visión de él. Es un trabajo interno. Así como cuando uno lee Psicomagia de Alejandro Jodorowsky, tiene ese aspecto. Leer y practicar, por ejemplo, la Ars Argentum y los inicios del telema con el libro de la ley de Aleister Crowley también tiene todo un concepto también práctico, pero a la vez espiritual, donde dejas el adorno por algo más concreto. En mi caso, por ejemplo, yo no he estado solamente en la Sacuica, que es lo último que elegí después de un largo camino desarrollado entre órdenes templarias, órdenes herméticas, magia ceremonial, magia draconiana, satanismo, luciferanismo y otros caminos. Entonces, en ese aspecto yo he estudiado también teología. Y ahí es donde viene nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco de Satanás porque hay información, pero está tan resumida o tan disgregada que no se dan cuenta en los tiempos y en la forma como evoluciona el pensamiento humano y sobre todo la comunidad, la cultura religiosa en un pueblo determinado. Y vamos a empezar por un punto importante. Para hablar de Satanás tenemos que hablar de una religión origen, y la religión origen es el judaísmo. ¿Qué es el cristianismo? Es una secta, es un grupo disidente del judaísmo. En la época del judaísmo, del mundo, digamos, entre el siglo V antes de nuestra era, hasta el siglo X de nuestra era, en la comunidad judía aparecían muchos mesías. Por eso no sorprendía, es más, los esenios tenían a su líder carismático que era le llamaban el justiciero, era un rabí, y también se decía ser como un tipo de mesías. Lo mismo pasó con Juan el Bautista, que él sí existió y existe documentación en los anales romanos. Pero Jesús, por ejemplo, es un mito, porque en los registros romanos no aparece. Nuestro amigo historiador Tácito, por lo cual hoy llamamos a lo que no existe, es un sujeto tácito. Tácito decía, a pesar que no aparece en ningún registro romano, porque Palestina, sí, Israel no era Israel, era la provincia de Palestina. Era una provincia romana. En Israel, los registros, desde que está el mandato romano encima, de este protectorado, nunca se registró en las épocas que debió registrarse el nacimiento de un tal Yehoshua, hijo de Josué o José, ¿no? Descendiente del linaje de David. No hay eso. No hay. Entonces, históricamente hay una cosa. Ahora, por efectos de fe, el cristiano tiene que tener fe. Pero el cristianismo no nace desde los apóstoles o Jesús. Muchos creemos nosotros en la teología, si ustedes leen un poco más, se piensa de que el cristianismo puede haber nacido, y una razón es por qué se menciona a Juan el Bautista, de que cuando fallece Juan el Bautista,
se desprende un grupo, y este grupo es el que va a desarrollarse posteriormente como los cristianos, ¿no? Los cristianos catacumbas y etcétera. Entonces, de ese grupo se piensa que es nuestro amiguito Jesús, ¿no? Pero en realidad el cristianismo se desarrolla cuando Pablo llega a Roma. Y ahí es donde se da toda la transición. Y es Pablo quien va a tomar la imagen de Satanás como el antagonista y el recurso más necesario para poder plantear su visión. Y ahí vamos a dejarlo hasta este punto. Entonces, nuevamente, el judaísmo es el origen. El judaísmo plantea los entes y seres de la creación. El cristianismo es una decisión, una secta, que se aparta y posteriormente de manera agresiva se expande en el mundo, aplazando a todas las culturas no judeocristianas y sometiéndolas al final a todos en un solo rigor estructural por la corrupción de las monarquías de aquel entonces. Y eso lo pueden ver en cualquier tipo de libro histórico. Posteriormente, en paralelo, se desarrolla en los países semíticos árabes el Islam, donde viene nuestro amigo Mahoma y posteriormente los otros grupos que interpretan las enseñanzas de Mahoma, ¿no? Entre ellos los sufíes, los chiitas, etc. Entonces, ahí tenemos tres visiones. ¿Y Satanás en qué momento aparece? Resulta que cuando hablamos de las lenguas hebreas, son lenguas semíticas o indoiráneas, junto con la lengua árabe o persa, porque todos viven en un territorio que compartieron las mismas raíces, caldeas, sumerias, acadias. Entonces, todos viven en esa zona. Era imposible que sea distinta la forma. Así que la palabra vamos a poner así, H-A, ponle un guioncito, Satán, o Asatán, algunos lo pronuncian como Hasatán. El Hasatán no es sino una palabra para establecer que alguien o algo es un acusador. Es una persona que intenta evidenciar lo malo que has hecho. Esa palabra no es un sujeto, era un adjetivo. En los textos primigenios del judaísmo, o sea, del pueblo hebreo, del pueblo abramánico, tiene estos primeros elementos como parte de lo que va a ser más adelante la introducción de un sujeto llamado Hasatán. Digamos que el judaísmo se va a dividir en 4 etapas. En la primera etapa, del año 1000 hasta el año 500 antes de nuestra era, es un adjetivo. Del 500 a nuestra era actual, no la era actual, sino hasta el año 0 de nuestra era, en ese lapso aparece Hasatán como un ángel que acompaña a Yotbao, Jehová, que es Yahvé, no Jehová. Y es un ángel que es un fiscal que va a someter a pruebas al ser humano para determinar si es digno de ser parte de la creación, digno de sus buenaventuranzas. Y más bien, en aquella época, hay otros seres, Belial, Azazel, y el tercero, ahí te me va a acordar, pero Azazel, ¿a dónde aparece? Aparece en uno de los 3 libros, que le vamos a llamar los libros de Enoch, que originariamente, junto con los escritos de los esenios, el Corán y otros textos de Zacarías, me parece, sí, Zacarías, son libros que se consideran apocalípticos o de revelación. Cuando hablamos de apocalipsis o textos apocalípticos en los textos
sagrados. Estamos hablando de textos de la revelación, de una visión que tiene una persona y se va al otro lado, ve a Dios, los ángeles, los coros y te narra toda esa historia. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri sería un texto apocalíptico si lo vemos en esa forma, ¿no? El Apocalipsis es así porque Juan contacta con esta visión de lo divino y el fin del mundo. El libro de Enoch hace lo mismo. Entonces, toda esta visión, ahí se va determinando que existen otras entidades. Azazel, en el libro de Enoch, es el general de los ángeles que se escaparon, digamos, de la voluntad divina. Bajan a la tierra, se enamoran de las mujeres y tienen hijos con ellos, y de ahí vienen los nefilines, ¿no? Los gigantes. Y de ahí tenemos a Belial, que es un espíritu, entre comillas, un espíritu que trae enfermedades, un espíritu que está en las sombras y atormenta a los seres humanos. Y el tercero, que no me estoy acordando en este momento el nombre, está ligado justamente a ser un espíritu de, digamos, que ve las posesiones, o sea, que está en el más allá, ¿ok? Porque los judíos sí creían las posesiones de aquel entonces. Estas tres entidades, en un momento futuro, entre el siglo 0 hasta el siglo V de nuestra era, se junta en una sola versión donde Satanás empieza a ser parte de este resumen de digamos, este resumen de ser un ser que es malignificado, ¿no? Demonizado. Absorbe todos los conceptos de todos los anteriores demonios. Ya, Mastema es el otro que me estaba olvidando. Mastema es justamente esa entidad que es, digamos, del mundo de los espíritus. Entonces, Satanás, en el mundo judaico, absorbe a Belial, a Azazel y a Mastema, a estas tres concepciones, y empiezan a decir indistintamente: es que tú estás, es que Satán te ha corrompido, es que Satán te está haciendo esto, Satán te está castigando, Satán te, ¿me entienden? Pero sucede durante 500 años. Posteriormente, cuando ingresa el mundo cabalístico a desarrollarse más entre el siglo V y el siglo X, ellos le llaman Samael para darle un nombre a este ser, que es Satanás. Y posteriormente a eso, entre el siglo X y el siglo XVII, viene ya un concepto mucho mayor por la influencia cabalística en cierta forma, y donde ya nuestro amigo Brian Barzai, ya la cagué. Barzai, nos habla justamente de Isaac Luria en el año 1600 aproximadamente, que es el siglo XV, no, siglo XVII. Siglo XVII ya nos estaría trayendo una visión de que en el mundo de la creación, a través de la luz primordial, que es el Ein Sof Ayur, hubieron lugares donde no se llenaron y hay una oscuridad donde están los Kiflot. Y los Kiflot reemplazarían a los demonios, porque son funciones, o son atributos, o son arquetipos, donde todo lo corrompido se encuentra ahí, porque no ha sido limpiado por la luz divina. Y que justamente el trabajo es llenar de luz esos espacios. Y Satanás desaparece de este escenario porque pierde esta concepción de tener huestes o infernales, porque es un ser que está corrompido por el Kiflot, es un ser corrompido. Pero llegando ya al siglo XIX en adelante, el judaísmo moderno ya no ve a Satanás como un ente malvado o un ente corrompido de Kiflot y nada de eso, sino en su nueva versión de su religión, en su forma de creer,
Dios no podía tener un opositor porque no puede haber nada por encima de Dios. Por lo cual, Satanás vuelve a la función de ser un fiscal. Una persona que tienta y corrompe al ser humano con la finalidad de demostrar que no es digno de estar ante su gloria. Número 1. Número 2. Se considera que Satanás es uno solo, no son varios, es uno solo. Y es un espíritu autónomo, independiente y existe todavía. O sea, la visión de ellos es que existe. Y tercero, que Satanás no puede abordar donde Yahvé, su creador, ya ha definido qué es lo que debe haber. O sea, él no puede transigir esa parte. Y Satanás en el judaísmo moderno ya no es tampoco un ángel, simplemente es un espíritu. O sea, está desterrado del coro celestial, porque están los ángeles, los querubines, los serafines, ya no está en ningún lado. Ya no es parte de los Malaki. Nada, ahí quedó, fuera. Esto es el mundo judío. En el mundo cristiano, en cambio, cuando nuestro amigo Pablito, ¿no? Saulo de Tarso, después de que quiso recomponerse y buscar y que no lo maten los cristianos, crea el cristianismo con todos los textos que tenía en su momento, que vamos a decir es el cristianismo primitivo. Él establece que existen dos grandes fuerzas, el bien y el mal, en un combate eterno, que es muy mitraico, porque en el mitraísmo se cree eso, porque el mitraísmo desciende del zoroastrismo, que desciende del mazdeísmo. Entonces, Ahura Mazda se enfrentaba a Arimán. En el zoroastrismo también sucede este conflicto. Y finalmente tenemos a Mitra, que también lucha contra la oscuridad. Entonces, bajo esos conceptos, el cristianismo continuó trabajando con estas ideas, con esta forma de mantener el terror. Y no solamente hicieron eso, y ahí es donde viene parte de ese discurso de este grupo que se hacía llamar satanismo tradicional. Dicen, pero el cristianismo tomó dioses de otros lados y los demonizó, y eso es cierto. Por ejemplo, en la época de Carlomagno, Carlomagno, el rey franco, él ordenó decapitar a 4.000 sajones paganos. ¿Por qué? Porque primero los capturó, les obligó a bautizarse. Y en este bautizo, ellos restaban, ¿no? Yo, fulanito de tal, reniego contra los servidores del diablo. Wodan, Frey, Dunor y Tiu. Que me mate o que mi sangre se diluya si yo traiciono la fe cristiana. No, algo así era este bautizo. Entonces, como ellos continuaron practicando su culto pagano, es que terminó en ejecución de 4.000 personas. Esto se llama la masacre de Verden. Pueden buscarlo en internet si quieren más información sobre ello. Nosotros, como Sacuica, comprendiendo este punto, por ejemplo, hacemos una conmemoración ritual cada vez para recordar a los caídos por su fe. Sí, en el mundo cristiano, acá en Perú, cuando ingresan los españoles, también se intentó demonizar a los dioses incaicos, pero más que a los dioses incaicos, a los entes naturales que gobiernan el mundo de la naturaleza. Por ejemplo, Supai no es demonio, Supai es un espíritu. Entonces, Supai es un espíritu que puede haber buenos espíritus y malos, o sea, buenos Supais y malos Supais. Pero no es el demonio. Pero no obstante, en algún momento de la historia de nuestra colonización, se demonizó en la época republicana a este concepto de Supai y nace como un ser demoníaco, representa el demonio, y así entra el folclore moderno. Pero eso es porque la religión cristiana tuvo esta finalidad. Para suerte, gracias al Papa Francisco, que en buena hora cambió estas ideas sobre Satanás, el diablo,
Y así como los judíos lo toman como un espíritu independiente que prueba al hombre, Francisco también dijo, Satanás sí existe, es un espíritu, no es un ángel, no está por arriba de Dios, nada. Pero es un ser que viene y corrompe, y eso sí, los textos de las posesiones hay que corregirse porque sí existen otros espíritus en la misma forma que este, que podrían también corromper al ser humano y entrar en tu alma. ¿Y eso es por qué? Porque en tu alma hay un espacio vacío, negro, oscuro, donde puede ocuparlo. Es como que en cierta forma se toma un concepto similar al Kiflot en la versión del exorcismo moderno. Si ustedes pueden descargar hay como una Biblia, no, sería como un texto de exorcismo moderno, romano, y pueden comparar el antiguo con el moderno. Ha cambiado bastante las oraciones, la forma del rito, pero netamente es como que se entendiera que hay un espacio vacío y que es similar a Kiflot. En fin, ese es el punto de los cristianos. Y para terminar, tenemos el mundo islámico. El mundo islámico viene Mahoma, establece sus pautas, pero él lo hace en un mundo árabe. En el mundo del árabe existen espíritus, así como acá nosotros tenemos a Supai, que hay buenos y malos, ellos tienen a los jinn, también llamados dijin, ¿ok? Que vienen del fuego. Y habían jinn buenos y jinn malos. Con Mahoma, cogen a un jinn que se llama Iblis. Y Iblis ruega que le den permiso a Alá para que pueda probar al ser humano y se vuelve un tentador. En un momento determinado, Iblis se vuelve como un rey infernal que es nombrado como Shaitan. Recordemos que Satán es hebreo y en el mismo códice de las lenguas indoiranias guardan las mismas raíces y etimologías, así que en el mundo árabe se llamaba Shaitan. Satan, Shaitan, Satan, Shaitan. Y miren, si ustedes dicen, oye, pero eso lo hacía en otros lados, claro. Por ejemplo, Wodonas, Wodan, Woden, Odin. Indoeuropeas. Lenguas, y la etimología de las lenguas guardan una misma similitud. Y eso lo pueden leer con Jordan Mesil a través de estos textos que nos hablan sobre los mitos indoeuropeos. Los dioses indoeuropeos. Y los dioses germánicos, de paso. Bien, entonces cuando comprendemos el tema del mundo islámico, Iblis se ve un momento en Sheita al-Rashim. O sea, Shaitan sería como el adversario, el maldito, ¿no? El Rashim, al es el Rashim maldito, ¿no? Shaitan al-Rashim, así se le nombró, y luego tuvo su corte de djinns que obedecían a él, y tú tenías que hacer 1000 oraciones para poder librarte de sus maldiciones. Tanto así que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de irme a Chipre el año 2019 para un torneo de Modern Sword Fighting, del cual yo soy parte de un instructor y todo ese tema. En fin, cuando estaba en Chipre, allá había muchos ojos turcos, llamados ojos turcos. Esos ojos turcos, si bien tienen una historia más griega que turca, influyó en el mundo árabe este objeto que supone son los 3 colores que representan a Zeus, Poseidón y Hermes, ¿ok? Para poder hacer que los espíritus no te quieran fastidiar. El ojo turco se supone que tú te lo pones en espalda, en la parte donde tus ojos no ven, para que los espíritus piensen que los estás viendo y observando, y para eso los espantan. Porque el ojo turco, si no lo tienes y tú te enfermas, o te viene un espíritu y te posee, tienes que rezar no es recitar como 200.000 veces unos párrafos de Corán, y eso es jodido. Así que toda la gente se compraba su ojo turco. Entonces, esa era la historia en una parte de la creencia islámica. Pero en el siglo XX, esa visión también cambió. Porque los sufíes, todo lo demás, dejaron de creer en un espíritu gobernante así poderoso y que Alá no podía contra ello, a determinar que Alá es todopoderoso. Entonces no puede
se fastidió. Y así como los judíos y los cristianos, también ellos asumieron que Iblis es un espíritu independiente, que ya ni siquiera es un jinn, es un espíritu X. Ya está fuera de ese grupo. Y nuevamente es un ente que es independiente de todo esto. Entonces, cuando yo escucho que dicen, Satán es un dios, nunca lo fue, históricamente nunca lo fue, que la religión cristiana haya intentado demonizar otros dioses, no convierte a Satán que haya sido un dios, porque él no estaba demonizado por el cristianismo, ella ya venía predemonizado desde el judaísmo, porque es lo que copia Pablo, ¿no? Es Saulo de Tarso, al crear esta propuesta llamada cristianismo de hoy, ¿no? Y esa es la historia de Satán. Entonces ustedes dirán, oye, Jano, pero si tú sabes todo esa weá, o sea, oye, Rasgal, ¿no? Si tú sabes todo esto, otra ya cae, ya no importa. Si tú sabes todo esto, entonces ¿por qué seguir el satanismo? Lo que pasa, una razón, pero también porque se sigue la magia ceremonial que invocas también aspectos hebreos, ángeles, tablas enoquianas, pero no obstante, vistes algunas cosas como dioses egipcios, como dioses romanos, es porque nosotros tenemos otro entendimiento, y eso va a ser otra explicación para otro capítulo. Pero en esa visión, nosotros vemos la fórmula detrás del concepto de cada religión. Y ahí es donde está la práctica del mago ocultista moderno que va trabajando. Y por eso que la mayoría de cultos o órdenes o tradiciones esotéricas o paganas, podemos tranquilamente ir de un momento a otro entendiendo la fórmula sin que eso altere nuestro trabajo personal espiritual o nuestra práctica espiritual con una divinidad determinada, bajo los arquetipos determinados, bajo un egregor determinado, es decir, sobre una cultura. Entonces, Satanás al final, ¿qué es? Nuestro amigo Satán es hoy en día un espíritu que prueba a todas las personas si son merecedoras de ser parte de esa religión que ustedes han sido bautizadas, o hoy por hoy ustedes son parte por tradición o porque ya se acostumbraron a tener esa única verdad. Pero si ustedes investigan, leen y demás, van a descubrir que existen mucho más religiones, mucho más dioses, hay mucho más atrás de este mundo, más allá del cristianismo, y la Biblia y otras cosas más. Así que eso es todo por hoy. Ya saben que si tienen preguntas, eso esperen en comentarios, y cualquier cosa podemos seguir conversando de esto en otra oportunidad. Muchas gracias, nos estamos viendo. Joven oculto nos llama con su magia que no se apaga. Rasgal, Raffenwood, brilla en la luz, entre sombras y hechizos van mercadillos de saber y ruido.